Hola a todos. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de gran relevancia en la historia reciente de Honduras, la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández. Este suceso no solo marcó un punto de quiebre político e institucional en el país, sino también generó un intenso debate sobre la legalidad, la democracia y el papel de nuestras instituciones. En esta exposición abordaremos dos enfoques principales. Primero, el contexto político y social en el que se dio la reelección y en segundo, el aspecto legal y constitucional, analizando lo que realmente dice la Carta Magna de Honduras y cómo fue interpretada en este caso. Comencemos con ¿qué fue lo que pasó en 2017? La reelección presidencial de Juan Orlando Hernández se dio en ese año, pero para entenderla completamente debemos de retroceder a 2013, cuando él fue elegido por primera vez como presidente. Su mandato comenzó en enero de 2014. 4 años después, y contra la establecida claramente la Constitución, decidió postularse para un segundo periodo presidencial. Este hecho no solo fue sorpresivo, sino también muy polémico. ¿Por qué? Porque en Honduras la reelección presidencial estaba expresamente prohibida por varios artículos constitucionales. Entonces, ¿cómo fue esto posible? La respuesta está en una interpretación legal muy discutida, que analizaremos más adelante. Lo importante es que esta acción provocó una gran conmoción en la sociedad hondureña, generando protestas, reprensión, desconfianza en las instituciones y una pregunta central que aún hoy divide opiniones. ¿Vivimos en una democracia real o en una dictadura disfrazada? Comencemos por el contexto político. Como mencionamos, Juan Orlando Hernández asumió la presidencia en 2014, tras ganar las elecciones del año anterior. Su gobierno fue caracterizado por un fuerte control del poder y una presencia constante en los medios. Sin embargo, su administración también fue criticada por varios escándalos de corrupción y autoritarismo. En el año 2017, en medio de un ambiente de creciente descontento social, Juan Orlando decidió postularse nuevamente a pesar de la prohibición constitucional. El Tribunal Supremo Electoral, que ya era cuestionado por su parcialidad, lo declaró ganador en las elecciones. Sin embargo, los resultados fueron muy controversiales. Se reportaron interrupciones en el sistema de transmisión de datos durante el conteo de votos y la ventaja que tenía el candidato de oposición, Salvador Nasralla, desapareció misteriosamente. Diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo la OEA, expresaron su preocupación por las irregularidades en el proceso electoral. Las reacciones sociales. La reacción del pueblo hondureño fue inmediata. Miles de personas salieron a las calles para protestar por lo que consideraban un fraude electoral y una violación grave a la Constitución. Estas protestas se extendieron por todo el país y fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que al menos 30 personas murieron durante las manifestaciones. La mayoría eran jóvenes, muchos de ellos sin armas, que solo expresaban su rechazo al proceso electoral. Estas muertes, junto con la represión y la criminalización de la protesta, demostraron el nivel de deterioro institucional que atravesaba el país. Se perdía el derecho a la libre expresión y se empezaba a consolidar un clima de miedo y de censura. Impacto político. Después de las elecciones, la crisis política se profundizó, la confianza en las instituciones se vio severamente dañada, ya que se percibía que muchas de ellas estaban al servicio del poder ejecutivo. Surgieron múltiples acusaciones de autoritarismo contra el gobierno, y el proceso electoral fue considerado ilegítimo por numerosos sectores, tanto dentro como fuera del país. Como consecuencia, la democracia hondureña quedó debilitada y muchos empezaron a cuestionar si realmente vivíamos en una república democrática o en una dictadura disfrazada. La gran pregunta que surgió en este momento fue ¿democracia o dictadura disfrazada? Y que todavía se mantiene vigente. Es si Honduras seguía siendo una democracia o si se estaba transformando en una dictadura disfrazada, donde las instituciones, en lugar de proteger los derechos del pueblo, eran utilizadas para justificar la permanencia de una sola persona en el poder. Ahora pasemos al aspecto legal. La Constitución de la República de Honduras es muy clara en este tema. El artículo 239 establece que ningún ciudadano que haya ejercido la presidencia puede volver a hacerlo. Incluso dice que cualquier funcionario que proponga la reelección debe ser destituido inmediatamente.
El artículo 4 dice que la alternancia en el poder es obligatoria y parte esencial del sistema democrático. Y lo más importante, el artículo 374 declara irreformables estos artículos, lo que significa que ni siquiera se pueden modificar. En otras palabras, la reelección estaba absolutamente prohibida. No era un tema de interpretación, sino de respeto a una norma que busca evitar el continuismo y proteger la democracia. La resolución de la Corte Suprema. En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló el artículo 239. Lo hizo con el argumento de que prohibir la reelección violaba los derechos humanos, como el derecho a ser electo. Pero esta resolución fue muy criticada, primero porque se trataba de un artículo irreformable, segundo porque los magistrados que tomaron la decisión fueron elegidos por un Congreso controlado por el partido del presidente. Esto generó dudas sobre su independencia y credibilidad. Además, la Corte Suprema no tiene facultades para reformar la Constitución, solo una Asamblea Nacional Constituyente puede hacerlo. Por eso, muchos expertos legales consideran que esta decisión fue completamente ilegal y fuera del marco constitucional. ¿Fue una violación constitucional? Sí, definitivamente fue una violación constitucional. La Constitución de Honduras, como ya hemos mencionado, establece límites claros e irreformables respecto a la reelección presidencial. El artículo 374 señala expresamente que los artículos 4, 239 y otros relacionados con la forma de gobierno y la alternancia en el poder no pueden ser reformados bajo ninguna circunstancia. Estos artículos no están escritos por casualidad, son mecanismos de protección para evitar abusos de poder y garantizar que el poder no se concentre en una sola persona. Entonces, ¿por qué se considera una violación? Porque la Sala de lo Constitucional anuló un artículo que no podía ser anulado, es decir, actuaron por encima de lo que la Constitución les permite. En un Estado de Derecho, ninguna autoridad está por encima de la Constitución, ni siquiera la Corte Suprema. Además, al permitir esta reelección, la Corte usurpó funciones que les corresponden exclusivamente a la Asamblea Nacional Constituyente. No puede reformarse la Constitución mediante una sentencia judicial. Hacerlo no solo es incorrecto, sino también es ilegal. Este tipo de acciones sienta un grave precedente. Si un gobierno puede interpretar o anular la Constitución a su favor, entonces ya no estamos viviendo bajo un sistema democrático, sino bajo un régimen en el que la ley se acomoda según los intereses del poder. Por eso, tantos expertos nacionales como organismos internacionales han coincidido en que la reelección de Ho no solo fue políticamente cuestionable, sino también una clara violación constitucional que rompió el orden democrático de Honduras. ¿Fue traición a la patria? El artículo 2 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y que cualquier acto que altere el orden constitucional constituye traición a la patria. Bajo esta premisa, muchos sectores consideraron que promover y ejecutar la reelección fue un acto de traición al pueblo hondureño. El uso del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral para justificar esta reelección fue visto como una manipulación del sistema. En lugar de proteger la Constitución, las instituciones fueron utilizadas para violarla, y esto preocupa por completo la confianza ciudadana en el Estado. En resumen, la reelección de Juan Orlando Hernández fue un hecho que afectó profundamente la historia política reciente de Honduras. No solo representó una ruptura del orden constitucional, sino que también provocó una grave crisis social con protestas, muertes y represión. Desde el punto de vista legal, la reelección fue completamente contraria a lo que establece la Constitución, y desde el punto de vista político, debilitó la democracia, promovió el autoritarismo y consolidó la desconfianza ciudadana. Este caso nos deja una lección muy importante. Sin constitución no hay república. Si permitimos que se violen las leyes fundamentales, perdemos la base de la democracia. Por eso es responsabilidad de todos defender nuestra Carta Magna y exigir instituciones verdaderamente independientes. Muchas gracias. Esperamos que esta exposición haya servido para reflexionar sobre la importancia de respetar el orden constitucional y sobre los riesgos que enfrentamos cuando el poder político se impone sobre la ley. Honduras merece un futuro donde se respeten las reglas del juego democrático y se garantice la participación ciudadana con justicia y con transparencia.